Buenos días, Yael. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí de nuevo en este diplomado de pensamiento crítico. Hola, Sergio, de nuevo. Siempre me sirve mucho a mí presentarme estas mañanas porque no sé por qué después se articulan los temas y algunas de las cosas que aquí se dicen después sirven como insumo para otras clases o para otros, incluso para escritos o cosas así, ¿no? Creo que es parte de la sinergia que debe haber. Hola, Roberto. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de la participación ciudadana, ¿no? Es uno de mis temas favoritos y creo que se liga bastante a la cuestión de pensamiento crítico. Ahora veremos por qué. Vamos a mantener la misma dinámica. Ojalá puedan interrumpirme muchas veces para poder ir construyendo, ¿no? Yo voy a hacer como una especie de pauta y de ahí vamos sumando cosas, ¿no? Bueno, primero decir que para mí la participación política es un conjunto de derechos, ¿no? O como lo conocen como un derecho bisagra. Normalmente no se habla de la participación política como un derecho, se habla como pues una actividad casi adicional, ¿no? Como una actividad secundaria, vamos a decirlo así, ¿no? Como un tema que, bueno, ya encargándote de todo lo demás, puedes fomentar o promover en el ámbito de la divulgación y todas estas cuestiones. Pero eh, creo que no, creo que es al contrario, o sea, estamos, como dicen, poniendo la carreta por enfrente de las mulas o de los burros, ¿no? Como dice la expresión popular. Yo creo que va al inicio, o sea, creo que la participación política constituye, como decía yo, un conjunto de derechos que podrían deducirse de una interpretación integral de la Constitución. Hola, Daniel. Entonces, si uno mira la Constitución y de alguna manera hace una interpretación holística, pues se daría cuenta que en realidad ese es el derecho que sostiene todo lo demás. Me voy a explicar. Ahí estoy ya como planteando el problema y sugiriendo una hipótesis, ¿no? Eh, ya lo he comentado en otros foros, le he colocado el nombre, porque luego como que nombrando las cosas es más fácil hacer una aproximación crítica, ¿no? Justo, pensamiento crítico. Me parece que hay un minimalismo electoral. O sea, que básicamente todo se circunscribe a pensar el derecho electoral solo como, porque el nombre lo indica, solo en las elecciones. O sea, como si tuviera que ver todo esto de lo que nos ocupamos en elegir, ¿no? En ese momento preciso en el que se vota, en el que se realiza esa decisión, donde pues se conjugan todas estas voluntades individuales para elegir a las personas que nos han de gobernar, ¿no? Entonces, claro, para cualquier persona que es ajena al espacio en el que nos desenvolvemos y nos desempeñamos, puede parecerle muchísimo la infraestructura, el gasto, la inversión de tiempo y la inversión de dinero que se hace en ese aspecto, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera circunscribirse a eso favorece un tipo de control político. O sea, el decir, no, pues es que solo es para las elecciones y solo nos interesa un poco el momento de las elecciones y quizá algunas otras cosas derivadas de ahí, por ejemplo, la emisión de una credencial de elector, pues el que haya una infraestructura para llevar el padrón electoral, o sea, como que son cosas que necesariamente se ligan a la elección. Pero en realidad lo que estamos tratando de construir es una sociedad civil que en función de la información y formación política
que recibe, toma decisiones de varia índole y que de alguna manera se encuentra activa esa sociedad, esa ciudadanía, para decirle más correctamente, ciudadanía en la toma de decisiones públicas, puesto que el principio de representación se ha desgastado y se ha, pues, digamos, de alguna manera ha perdido esa fuerza como argumento de justificación de la colaboración en las instancias públicas, ¿no? Entonces, el, el enfocarse mucho o enfocar todo este sistema solo como para un cierto tipo de actividades permite que de alguna manera se pueda administrar, gestionar esa participación ciudadana. O sea, es decir, si la participación ciudadana fuera mucho más sensible, mucho más nutrida, mucho más consciente, habría más cambios, habría más necesidad de tomarnos en cuenta. Entonces, para mí, el derecho a la participación política supone todo esto que estoy de alguna manera esbozando, ¿no? Derecho a la información política. O sea, el Estado, el sistema, tendría que cuidar qué tipo de información se está generando, ¿no? Para que nosotros podamos tomar esas decisiones. Entonces, si esa información es falaz, si esa información es inequitativa, si esa información se está denostando algunas opciones, está generando un tipo de violencia verbal, ¿no? Un discurso de odio, pues nosotros quisiéramos que quien está al frente de organizar la vida pública dijera, oh, momento, esta información, pues no sé cómo hacemos con los sellos en los productos, ¿no? O sea, información abusiva, información exagerada, información misógina, información racista. Entonces, claro, ahí hay como una especie también de paradoja o dilema que tiene que ver con pensamiento crítico, ¿no? Si nosotros tuviéramos el pensamiento crítico como una herramienta ciudadana, o sea, que todas las personas desde su formación elemental, ¿no? Y a lo largo de su vida en el sistema educativo recibiera herramientas de pensamiento crítico, entonces cuando llegara a la vida adulta donde se toman esas decisiones, pues obviamente podría discernir en la información, pero eso no sucede. O sea, digo, tendría que ser un trabajo que yo ahí estoy ya sugiriendo una hipótesis, tendría que ser un trabajo que empezáramos a implementar desde ahora, que ese es otro de los datos o de los signos que a mí me encienden las alarmas. A ver, también se los planteo como problema. ¿No les parece raro o curioso que la vida política comience a los 18? Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿quién se le ocurrió? O sea, el constituyente dijo, un día se levantó y dijo, que empiece a los 18, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, realmente hubo un estudio de decir, a los 18 se ha alcanzado la madurez emocional suficiente para poder participar políticamente. ¿Fue una ocurrencia? ¿Esa ocurrencia es actual o es anacrónica? Sí, hoy tendríamos que seguir respetando eso. Yo he escuchado en otros espacios, por ejemplo, sobre todo en el penal, siempre están discutiendo, ¿no? Para bien o para mal, como se dice, ¿no? O sea, hay quien dice, no, es que hay regiones del país donde hay adolescentes de 15, 16 años que ya tienen toda la malicia como para ser sujetos del derecho penal, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hay quien dice, no, ahora los jóvenes de 18, las jóvenes de 18 años, o sea, están perdidos, están perdidas, o sea, no tienen la madurez suficiente para participar políticamente. O bueno, en general, para tomar decisiones de diversa índole, ¿no? Dicen, se ha aumentado la adolescencia, ¿no? Le dicen adultescencia. Tenemos adolescentes de 40 años. Pero si ese fuera el rasero,
pues entonces la vida política comenzaría muy tarde, ¿no? Yo creo que es algo pues eso, una ocurrencia que posiblemente en su momento a lo mejor sí se basó en algún estudio, en alguna estadística, ¿no? Sobre un cierto, yo me imagino que esto tendría que ser un estudio multidisciplinario, ¿no? Donde pues tendría que opinar por los pedagogos, las pedagogas, las psicólogas, ¿no? O sea, tendría que los sociólogos, sociólogas, antropólogas, o sea, tendrían que decir, pues sí, está bien a los 18, ¿no? O buscar otras maneras también, estamos en pensamiento crítico, ¿no? A lo mejor un tipo de evaluación, no sé, pero lo que sí me suena insensato es que la formación política empiece a los 18. Sí, Sergio, adelante. Sí, es que yo quería comentar que, pues yo creo que eso, el legislador esa condición la tomó pues así libremente, así como pensaba, porque yo me acuerdo que hace poco salió una noticia de que querían bajar la edad para ser diputado. Entonces, si nada más así, sin ninguna fuente, sin ningún estudio previo, quieren bajar la edad para ser diputado, pues quiere decir que los 18 años yo creo que también los tomaron hacia la ligera, nada más por decir una cifra, porque ya ve que que en Estados Unidos pues es a los 21, me parece. Entonces, eso es lo que pienso. Sí, yo también creo que un poco fue ocurrencia, como dije. También creo que tiene que ver con las etapas de la educación. O sea, si a los 18 salimos de la preparatoria, ¿no? Esa puede ser una razón. Pero es cierto, ¿no? También escuché que querían bajar que había un grupo de jóvenes que querían bajar la edad para ser ciudadanos a los 17, ¿no? Había una iniciativa por ahí. ¿Y qué otra cosa iba a decir? También lo hacen coincidir con otro tipo o sea, de derechos, ¿no? O sea, ya a los 18 puedes tomar, ¿no? Puedes, tomar alcohol, ese es en Estados Unidos, a los 21 ya toman alcohol, y entonces se entiende que ya tienen la formación cerebral suficiente para asimilar responsablemente el uso de esa sustancia, ¿no? Roberto, adelante. Está cerrado tu micro, creo. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Doctor, a lo mejor yo soy un poco más ingenuo, pero en esa ingenuidad va la buena intención, y quisiera creer que la justificación de poder participar electoralmente obedece a dos aspectos. El tema de poder ser ciudadano a los 18 años, y es a partir de ahí que uno puede adquirir ciertos derechos ante el Estado, como el votar y ser votado. Y creo que a eso obedece la edad. Otro ejemplo de ello es que también a los 18 años es cuando como ciudadano se adquiere la obligación de tener que realizar el servicio militar. Entonces, yo pensaría que es más sobre ese conjunto de derechos y obligaciones que el Estado le otorga a los individuos a partir de esa edad. Y me parece que es pues por un conjunto de elementos de corte psicosocial o sociológico, donde ya al individuo a partir de esa edad pues se le pueden conferir ciertas responsabilidades por la supuesta madurez emocional que tiene. Sí, estamos en lo mismo, Roberto, ¿no? O sea, estamos suponiendo, ¿no? Claro, y si tuviéramos tiempo, o incluso si ustedes tienen la curiosidad, yo mismo voy a intentar hacerlo, habría que rastrear, que no creo que lo haya, habría que rastrear como la exposición de motivos, ¿no? O sea, habría que ver desde qué constitución se marcó así, creo que en 57 ya estaba así, ¿no? Y obviamente habría que ver en derecho comparado, más o menos en otros países cómo pero en cualquiera de los casos, esto es lo que yo quería decir, termina siendo un asunto sumamente subjetivo, ¿no? O sea, es decir,
que seguro habrá jóvenes muy maduros que a los 16 años tienen una conciencia política tremenda. No. Eso estaría interesante, plantearlo como un JDC. O sea, ir ante la justicia electoral y decir, a ver, este joven, yo tengo un alumno de 17 años aquí en los diplomados, no sé si lo han visto, de la Escuela Judicial Electoral. Muy sensato, participa, lo que dice lo dice muy puntualmente. Está por las noches. Bueno, y eso me ha hecho pensar muchas cosas, pero bueno, en cualquiera de los casos es como dijiste, es ingenuo pensar que tú tienes 17 años, 364 días y no sabes nada de política. Tienes 18 años, cumples al otro día y ya por arte de magia, o sea, por ósmosis, te viene toda la formación política. No sé si me explico. Ese es mi tema. Me voy a explicar más en términos de pensamiento crítico. Me parece que hay un desdén desde el sistema hacia la ciudadanía. O sea, porque a ver, no le suena sensato que la formación política y la participación política se da desde antes de los 18. Es obvio, claro que se da, yo lo vivo, yo tengo, y fíjense, hijos chiquitos, muy chiquitos, de 6 y 8 años, y participan políticamente. O sea, en su escuela votan, en su escuela se reúnen en asamblea, en su escuela toman decisiones, incluso de índole incluyente, ¿no? O sea, porque ahora hacen equipos mixtos, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de varones y mujeres tiene que haber en el equipo de básquetbol, ¿no? Cómo se distribuyen, toman muchas decisiones de ese, y entonces pensar que solo hasta los 18 tendrán oportunidad de tener conciencia política, me parece eso, una ingenuidad. Entonces, ¿por qué al Estado no le ha interesado hablar de participación política en las juventudes o en la niñez? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no le interesa? Porque entonces formarías a personas críticas que a los 18 tendrían una madurez para confrontarte. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esta premisa nos lleva a pensar que hay muchas otras áreas de la vida pública a donde el Estado le importa un pepino la ciudadanía. Y entonces esto se vuelve una tremenda simulación. Yo solo quiero tu voto para que después me dejes hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué no formar críticamente a las personas en la edad que corresponda? No lo sé, no sé cuál es la edad. A lo mejor a partir de los 6, un pedagogo nos dice, ya hay conciencia social. A los 6 ya los niños se preocupan por sus compañeros, ¿no? A los 7 surge la solidaridad, no sé, ¿no? A los 10, pues hay que hablarle sobre tal cosa, ¿no? Y así. ¿Por qué hasta los 18? Y eso en el mejor de los casos, porque a los 18 nada más es ve a sacar tu credencial de lector. No hay otra actividad adyacente a eso, ¿no? O sea, no hay un curso, no hay. Todo el mundo nos hemos quejado. Bueno, ¿qué pasó con la educación cívica? O sea, si nuestro problema es de una ausencia de conceptos críticos en nuestra formación política, porque nos estamos quejando constantemente de que, pues es que la gente vende su voto, ¿no? Es que la gente, o sea, se deja fácilmente acarrear y no sé qué. ¿Por qué? Pues porque no hay pensamiento crítico. O sea, porque no hay un incentivo que les diga, tu participación política es sumamente importante para la formación del Estado, ¿no? Entonces, yo creo, eso es el minimalismo electoral. Entre menos participes, mejor. Y entre menos críticamente lo hagas, mejor. Pero, claro, se vende como una tremenda infraestructura
o sea, como algo así, y cada vez se va reduciendo más, y se genera una doble moral, un doble discurso, ¿no? Por un lado estamos hablando de democracia directa, mecanismos de participación ciudadana, consultas, no sé qué, pero por ese lado se aumenta, se infla el discurso, pero en realidad la participación sustantiva se va reduciendo. Es paradójico, ¿no? Porque te increpan, te incitan más a participar políticamente, pero no te dan las herramientas para hacerlo. Pensemos, no sé, en las famosas, en lo que se llama presupuesto participativo, ¿no? En algunas entidades federales, como en la Ciudad de México. Pues ahí está, ¿no? Pero ¿quién conoce, quién sabe cómo o sea, es muy poca la gente, digo yo porque pues obviamente me he involucrado en el tema, pero muy poca gente sabe cómo se participa en esas organizaciones vecinales y muy poca gente tiene herramientas para participar. Es más, o sea, a mucha gente le inhibe hablar ante otras personas. Y gente de 40, 50 años, ¿no? Que no sabe además argumentar o defender sus derechos político-electorales, ¿no? Y entonces eso es el caldo de cultivo, a mí, yo lo he vivido, ya en primer plano, para que haya las famosas Copaco, haya un tremendo tema de autoritarismo, ¿no? O sea, llega ahí la vecina mandona y se sienta todo mundo, ¿no? Calla a todo mundo. Y termina siendo eso unos espacios de caciquismo tremendos, ¿no? Manuel, adelante. Manuel Ángeles. O se te botó la manita. No, a lo mejor. Ajá. Sergio, adelante. Sí, es que yo estaba pensando en por ejemplo, en la figura que hay de los observatorios ciudadanos que solamente, pues según, solamente tienen acceso a algunas personas, no todos. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela, algunos maestros estaban en el observatorio ciudadano, pero la mayoría de la gente fuera de ese círculo no sabe para qué funciona un observatorio ciudadano, cómo me puedo integrar a un observatorio. Entonces, yo pienso que está como reservado a pequeños círculos, como pequeños círculos de poder, yo creo. Esa era mi participación. Sí, Sergio, estoy totalmente de acuerdo. Esa era mi lucha siempre contra el INE, ¿no? Porque, y incluso también con el Tribunal Electoral, ¿no? Ayer también estábamos recordando eso, ¿no? Como caso emblemático reciente está el tema de la consulta que hizo el gobierno federal para la revocación de mandato, ¿no? ¿Se acuerdan de lo de la revocación de mandato? Y entonces, primero hubo mucha resistencia y reticencia, ¿no? Porque al parecer no iba a haber recursos económicos, y entonces el INE primero se resistió mucho a entrarle al tema, ¿no? Ya después, pues obviamente como era un mandato constitucional tuvo que entrarle. Y cuando le entró, entonces la crítica digamos, de la parte del partido político en el poder, ¿no? Era que el INE, puesto que no tenía interés, no iba a generar pues todo el trabajo que se requería, ¿no? Que no iba a haber las casillas suficientes, que no iba a haber la información, ¿no? Fue muy confuso, no sé si se recuerdan, pero por ejemplo en los chats, o sea, había gente que parecía defender una causa y al final terminaba defendiendo la contraria, ¿no? Porque, o sea, decía, no, pues sí hay que salir, sí hay que ir a la consulta, porque si en una de esas, alcanzamos el porcentaje y idealmente, bueno, pues entonces revocaríamos el mandato. Y entonces decía, no, porque si no, entonces les haces el caldo gordo, mejor no vayas y no votes, ¿no? Entonces era muy confuso.
Y entonces el INE intentó hacer un ejercicio de, pues eso, de informar a la ciudadanía. Y me parece que pasó lo que tú dices, Sergio. Es decir, solo algunos círculos se enteraban. O sea, solo muy pequeñas, un pequeño círculo, un radio muy cercano al Instituto Nacional Electoral. Entonces, decía, ¿qué está faltando? O sea, ¿por qué no se está llegando, pues eso, ¿no? Al campo, a la sierra, ¿por qué la gente o sea, solamente de un sector de la ciudad, ¿no? Era la interesada, ¿no? Pareciera que lo político se circunscribiera a una clase, ¿no? A un grupo muy pequeño, ¿no? Y bueno, es que justo no hay una estrategia, ¿no? No hay una estrategia para llegar a más gente. Insisto, con el Tribunal Electoral a veces pasa lo mismo, ¿no? Ayer, no sé qué tema estaba tratando. Ya me acordé. Estaba yo tratando el tema de Chantal Mouffe en una conferencia. Chantal Mouffe critica a la justicia constitucional porque dice que la justicia constitucional no es el culmen de la democracia deliberativa, porque en realidad no está adhiriendo las identidades colectivas, o sea, no está adhiriendo todo lo que las personas de un país pudieran esperar de su constitución. Adelante, Héctor. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Pues podría ser que todo esto que nos acaba de mencionar, de que qué está faltando, qué pasa, podría ser, por ejemplo, que, como hace rato mencionó, se quitó en la educación primaria la educación cívica. Yo todavía recuerdo en los años 90, cuando todavía llevábamos esa materia, en donde se trataban más de funcionamiento o de razonamiento social, digámoslo así, donde solo te enseñaban que teníamos derechos, pero también responsabilidades ciudadanas, que cuáles eran nuestra posición, nuestra participación desde nuestro ámbito social para con nuestra comunidad, para con nuestra nación. Y precisamente al quitar esa materia como tal en la primaria, en la formación básica, nos dejan en un vacío donde realmente diario ocupamos pues esa ciencia en el día a día de nuestra vida. Ahora pues se dejó, por ejemplo, hay un meme muy famoso que está saliendo ahorita en redes sociales en donde un día más sin ocupar las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Pero en sí la educación cívica la ocupamos todos los días y ya no está. Sí, yo creo que son de esas alertas, ¿no? Que nos deberían de llamar la atención. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se quitó, no? ¿Por qué no se sustituyó? ¿Por qué no nos interesa formar políticamente a las juventudes, no? O sea, pareciera que solo lo voy a decir así, pareciera que al sistema solo le interesamos como votos, como votantes. Entonces eso explica mucho del clientelismo y de la estructura electoral, ¿no? Y de los partidos políticos. O sea, en realidad hay muy poca dignidad política en este país. Porque si tomamos el artículo primero, y el artículo primero supone que las personas tienen que ser respetadas como personas, y eso supone que la dignidad se nos respete como fin y no como medio, en lo electoral nos están tomando como medio. Tú vota y ya, tu participación política se reduce a ponerme ahí en el poder, ¿no? Y ni te atrevas a criticarme, ¿no? O sea, entonces sí me parece eso es un reduccionismo, eso es minimalismo electoral. Sí, Roberto, déjame, leo rápido a Manuel. Perdón, no se escucha mi micrófono, pero doctor, a modo de pregunta, ¿los soples han incidido en la participación cívica y difusión electoral? Por ejemplo, el de Oaxaca ha emitido convocatorias para la revista Cívico Digital, Niños, Adolescentes y Adultos. Sin embargo, no ha existido la participación de los niños. También tiene que ver algo con los padres. Ahorita te respondo. Roberto, adelante. Aprovechando lo que dijo mi compañero, el que acaba de leer, sí hay OPLES que fomentan la participación. En Baja California hay un programa donde hemos estado organizando
las elecciones desde la primaria. Entonces, pues no, hay unos que creo que sí estamos haciendo bien la tarea. Pero bueno, la intención, levanté la mano para decir, ya revisé la exposición de motivos de la Constitución del 17 y en el 34 se estableció que la ciudadanía era a partir de los 21 años. En el 53, en 1953 hay una reforma al artículo 34 para incluir a las mujeres que también sean ciudadanas, y es en el 69, pero dice, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que casados o que teniendo 21 años estén casados. Y en el 69, no, perdón, dice mayores de 18 años que estén casados o 21 años que sean solteros. Y en el 69 viene la reforma para decir que son ciudadanos de la República los que sean mayores de 18 años. Nomás ahí como apunte. Sí, no, y me imaginaba yo que por ahí iban a ir los tiros, ¿no? No creo que realmente haya habido en el siglo XIX un estudio, ¿no? Concienzudo para saber por qué. Me imagino, por eso decía yo que el segundo paso sería el derecho comparado. Me imagino que imitaron a otras constituciones que marcaban esa edad, ¿no? Y me imagino que esas otras constituciones posiblemente hicieron ese estudio, pero en algún caso, en cualquier caso, ese estudio de ser anacrónico, ¿no? O sea, porque siglo XXI, pues es muy probable que con todo este avance tecnológico la madurez política haya variado, ¿no? Y en cualquier caso, pues como decíamos, sí sería muy importante incidir en las poblaciones más jóvenes. Yo creo que, o sea, sí hay actividad en los soples, para responder la pregunta, sí creo que hay, algunas, vamos a decirlo así, actividades que resultan aisladas en cuanto que no son sistemáticas, ¿no? O sea, el INE igual hace una votación, ¿no? Aunque alguien me decía, sí, pero pues llevan a los hijos de los consejeros, ¿no? La gente de que está ahí, ¿no? O lo organizan, como dices tú, Sergio, con un sector muy... Entonces, pero sistemáticamente esto sería asumirlo, porque además así lo dice la Constitución. Es una obligación de todas las autoridades del Estado mexicano la formación democrática. Entonces, todos tendríamos que estar preocupados por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo más sistemáticamente? O sea, que no sea, pues un observatorio, una votación ahí al año, ¿no? O sea, ¿cómo hacer un programa que sea más sostenible en ese aspecto, ¿no? Daniela, luego tenemos a Alejandro y luego Sujei. Daniela, adelante. Buen día, doctor. Buen día a todos. Es muy cierto lo que usted comenta. Falta mucho lo de la formación democrática, porque pues pareciera que entre menos información fluya, pues es mejor para el Estado, ¿no? Porque pues tanto en la primaria, como dicen, han disminuido ese tipo de formación. Incluso, pues a mí me pasó llegando a la carrera, pues resulta que la materia de derecho electoral no existía. Entonces, todo lo que yo pude haber aprendido, pues es ya trabajando en el INE y dentro de. Entonces, esta falta de información, pues nos lleva a pensar que la vida política se resume en lo que son los partidos políticos, ¿no? Y desde los niños, pues solamente qué es lo que escuchan, pues es de que solo hay que ir a votar y de que son los candidatos y que uno pues si es ratero, otro no, lo que se habla. Entonces, vienen con una idea equivocada y quizás por eso al momento ya de ejercer sus derechos políticos electorales no les importa. Todos tramitamos la credencial de elector porque nos sirve como identificación, pero realmente ese no es el verdadero sentido, pues su nombre lo dice, es de elector, no de identificación. Entonces, pues la información como que ha venido pues deformándose y eso pues nos ha llevado a esa falta de interés porque se ve claramente en las elecciones. Yo trabajé como capacitadora en algún momento y había casillas en que solamente votaban 190 personas, 200, entonces es una minoría la que decide por todos nosotros. Sí, exacto. Entonces, para mí, pensamiento crítico y participación ciudadana van como una mancuerna, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que generar
una formación cívica en las diferentes etapas de la vida de las personas para cumplir con los mandatos de la Constitución y tener esta formación democrática, esta formación cívica, y por eso decía yo, de manera sistemática y recurrente, porque entonces de esa forma, o sea, sería muy natural participar políticamente en todo, incluyendo las elecciones. Y entonces ahí sí podríamos hablar ya en términos de que está habiendo representación, que está habiendo actividad, porque las personas mismas están participando en eso, ¿no? Si no tomamos nosotros nuestras decisiones, alguien las toma por nosotros, ¿no? Y entonces cuando sí interesa, ahí nos acarrean, ¿no? Y cuando no, pues nos dejan allá y se arregla así, ¿no? Porque hay muchas herramientas de participación política que se pudieran aprovechar, pero parece que no se fomentan justo por eso, ¿no? Pensemos en el Parlamento abierto. Bien, ahorita con todo este asunto, este borlote de la selección de nuevos consejeros en el INE, ¿no? Pues ya desde el inicio que estuvo muy viciado, ya desde el principio, hubo Parlamento abierto, ¿no? ¿Qué tanta atención le pusieron a eso? Ya ahorita era para que hubieran repuesto el procedimiento, como se dice, ¿no? Porque o sea, si hiciera hoy una consulta, me imagino que mucha gente diría, bueno, quién sabe, porque también depende cómo fuera la información en ese aspecto, pero sí habría bastantes que criticarían, digamos, el proceso y la forma de elección, ¿no? Hay muchas dudas en respecto a eso. Y yo sé de gente que participó en el Parlamento abierto, pero no sé cuál fue el resultado de ello, ¿no? Entonces, eso lleva justo a una ciudadanía mucho más crítica. Ese es el tema, ¿no? Alejandro, adelante. Buenos días a todos, maestro. Nada más para precisar, estuve buscando cuál fue el antecedente más remoto y encontré lo del año de 1843, en donde textualmente dice: son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido 8 años. O sea, lo menciono así porque así está la palabra separada, siendo casados, y 21 si no lo han sido, y que tengan una renta anual de 200 pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto. Los congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los departamentos, la renta que en cada uno de estos haya de requerirse para gozar los derechos de ciudadano. Desde el año de 1830 en adelante, 1850, los que llegaren a la edad que se exige para ser ciudadano, además de la renta dicha antes, para entrar en ejercicio de sus derechos políticos, es necesario que sepan leer y escribir. Y en la Constitución de 1836 no aparece nada al respecto. Entonces, estas bases de 1843 se considera el primer dato donde aparece la edad de los 18 años, pero no hay pues una explicación, unos antecedentes, una razón del por qué esa edad. Entonces habría que investigar aún más de dónde viene ese parámetro, ¿no? Eso es todo, doctor. Gracias. Sí, y está padre este tema porque si se fijan, o sea, hasta antes del día de hoy dábamos por supuesto que los 18 era, ¿no? Y ahorita ya les metí la duda, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace pensar que efectivamente mucho de la estructura del Estado moderno parte de esta base de simulación, ¿no? O sea, es decir, de generar como parámetros de participación política, pero no de hacer conciencia de por qué y cuándo y cómo debe desarrollarse la participación política, ¿no? Entonces, ese es el gran cuestionamiento, ¿no? Y yo
entiendo por qué lo de estar casado o lo de tener una renta, porque de alguna manera eso va mucho con el tema de la codificación civil en el siglo XIX, ¿no? Donde se entendía todo el derecho, incluido el derecho público, como una, un apoyo, un sustento para el ciudadano entendido como pater familias, ¿no? O sea, es decir, como el varón mayor de edad que tiene la posibilidad de mantener a una familia. Entonces, todo gira en torno al patrimonio civil. No sé si sé. O sea, esta explicación en el siglo XIX es recurrente. O sea, lo que querían formar era estados con gente racional, y las únicas personas que eran racionales eran esas personas que tenían como esa estabilidad económica, ¿no? Los demás eran vagos, literalmente, ¿no? Era gente que había que sacar de la sociedad, que había que excluir, que había que meterlos a centros, ya sea, bueno, eso, penitenciarios o manicomios, que eso es lo que estudió Foucault, ¿no? Entonces, el siglo XIX es muy interesante por eso, porque el parámetro para la participación política era la renta, era el capitalismo. Ahí lo están viendo ustedes. No son razones políticas, son razones económicas. O sea, ¿quién va a tomar las decisiones? Las personas que mueven el capital. Sí, más o menos se percibe todo eso. Y hasta hoy, entonces, tomamos conciencia. Eso es absolutamente anacrónico, ¿no? Sí, Sujei, Alejandra, adelante. Hola doctor, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Yo desde hace rato estaba como que tratando de hilar un poco las ideas porque desde que empezaron a hablar de la edad, pues sí se presta mucho para la reflexión. Incluso pues yo pienso que más, bueno, coincido mucho y me parece una idea muy acertada lo que comentaba que pues al aparato estatal no le conviene desarrollar desde pequeños un pensamiento crítico en las personas porque pues en el futuro son estas las que cuestionarán cualquier decisión o cualquier política que el Estado pues trate de implementar con la ciudadanía, ¿no? Pero también creo que parte mucho del pensamiento adultocentrista que aún impera, que aún está muy presente, en donde el niño, por ser niño, no sabe, en donde el joven, por ser joven, no tiene la experiencia. Solo yo adulto, solo yo persona grande, puedo opinar, tengo la experiencia, tengo la edad suficiente. Entonces, creo que esto es como también un parámetro para discutir la cuestión de la edad, ¿no? También me queda mucho la duda de saber entonces a partir de qué edad es conveniente comenzar a desarrollar el pensamiento político o la participación política. También, ahorita que mencionaban los compañeros la cuestión de las escuelas, de que en la escuela ya pues la educación cívica como materia no existe, lo cual también me parece, no, bueno, sí un poco preocupante, pero al mismo tiempo también lo pongo como en un segundo plano. ¿Por qué? Porque bueno, la escuela para muchas personas es como que el segundo lugar en donde vamos a socializar. Para mí también es importante la participación desde la familia. Y se me venía a la mente la etapa de los niños, ¿no? Esta etapa de los niños pequeños en donde todo como que se desarrolla casi todo el día, casi todos los días en por qué. Porque esto, porque el otro, porque aquello. Y mamá o papá llega al punto de ya no contestar al por qué. Y como que tomamos una actitud, y digo tomamos, porque ahorita que lo pienso, creo que yo también lo hice con mi niña, de por qué esto, por qué el otro, yo, sí, la respuesta más vaga y más así al aire que pudiera, ¿no? Entonces, esta respuesta evasiva, esta respuesta como que no tan clara, creo que la interiorizamos y creo que la normalizamos y cuando ya estamos grandes y ya estamos frente a un gobernante que queremos cuestionar y queremos preguntar y nos evaden, ya es como algo normal, ¿no?
Entonces también de ahí ahorita estoy como que reflexionando un poco de por qué también con los niños, cuando están en esta etapa de por qué esto, por qué el otro, no somos conscientes de lo que vamos a llevar a normalizar en su conducta. También estaba yo dentro de lo que también comentaban hace rato, de que en las escuelas también de repente tenemos esta participación, ¿no? Y me preguntaba también en qué momento como que se empiezan a crear las malas prácticas, en qué momento el joven o la niña como que ya empieza a identificar el te prometo pero no lo voy a cumplir, el te voy a prometer algo que yo sé que no está en mis manos, pero te lo prometo porque yo quiero ganar, ¿no? Y eso me remontó mucho a la secundaria, porque creo que en la secundaria es cuando más pasa esto, en la prepa, que de repente escuchamos ay, tú ya pareces político, de verdad que ya andas prometiendo cosas que no vas a poder cumplir. Bueno, al menos a mí sí me tocaba escuchar estos comentarios. Y me parece curioso hacerme la pregunta de qué pasaría si fueran los niños y las niñas quienes votaran en las elecciones, ¿no? Creo que este interés, lo que muchas veces repetimos de que no pasamos del 50 y tanto % de participación, que desde 1990 seguimos con el mismo porcentaje, y yo creo que si los niños o las niñas fueran los que participaran, pues este porcentaje, vaya, yo creo que sería hasta del 90%, porque los niños sí siempre van a tener esta curiosidad o van a tener este ánimo de ir, de mamá, llévame, papá, quiero ir, es para mí, o sea, ¿por qué? Porque yo lo veo quizá en otras actividades tan sencillas como si va a haber un baile en el parque, mamá, yo quiero ir, ¿no? Por ejemplo. Y sí se presta mucho para que tengamos este interés de concientizar a los niños. Al menos ahorita también me estaba acordando, cuando fue la elección de 2006, yo todavía estaba en la primaria, obviamente como que en la primaria donde yo estaba también se usaba mucho esto de las asambleas, de crear los pequeños, las pequeñas mesas en los grupos a nivel escuela y todo. Y me acuerdo que justamente un día después de la elección a nosotros nos tocó presentarnos al acto cívico del municipio. Y me acuerdo mucho que sin saber, nosotros sin tener la conciencia plena, las maestras que nos llevaban pasábamos por las casillas o porque nos llevaron caminando, ¿no? Relativamente a la escuela, a donde era el acto cívico, no estaba muy lejos, nos llevaron caminando. Y donde estaban las casillas, recuerdo mucho que las maestras iban diciendo, ay, ¿quién ganó en esta casilla? Y todos volteábamos como si supiéramos, como si conociéramos, y decían, no, que ganó el PAN, porque pues en aquel momento había ganado el PAN, ¿no? Y todos así como de que no entendíamos, unos felices, otros contentos, siendo niños. Entonces, yo creo que si educáramos a los niños desde este punto de vista, creo que sí tendríamos frutos muy, muy buenos. Sin embargo, también, como lo mencioné hace un momento, nosotros también tenemos interiorizadas todas estas prácticas y justamente esto se presta mucho para la reflexión, lo cual sí, a mí sí me parece muy, muy, muy interesante, y desde luego, pues yo también empezar a practicarlo, ¿no? Porque como lo mencionaba hace un momento, es interesante ahorita darme cuenta el cómo fui omisa ante algunas preguntas que pudieron o pueden todavía ser o sea, como un buen parámetro para mi hija. Sí, fíjate que esto del adultocentrismo, o sea, es interesante, ¿no? Porque efectivamente, vas como dicen, todos fuimos niños y niñas, ¿no? Entonces todos sabemos qué proceso nos faltó. A propósito de la pregunta que hace Manuel aquí, ¿no? Si es el Estado o son los padres, ¿no? Que, o sea, por más ejercicios o ensayos que se hacen, ¿no? Y yo hablaba de como de sistematizarlo, o como dijiste tú, Sujei, normalizarlo, ¿no? Claro, ¿cómo pretendemos tener una sociedad crítica? ¿Cómo pretendemos tener una sociedad que denuncia? ¿Cómo pretendemos tener una sociedad que es consciente políticamente si no la hemos formado así? O sea, es iluso, ¿no? O sea, lo estamos viendo, ¿no? O sea, ¿por qué somos susceptibles al autoritarismo? Porque nuestra formación fue autoritaria. Como dices tú, ¿no? O sea,
Yo he escuchado todavía amigos de mi generación que le dicen a sus hijos, ¿no? Dicen, todavía yo que te doy chance de elegir a dónde vamos a ir a comer. En mis tiempos, mi padre decía dónde íbamos y todos íbamos allá y nadie opinaba. Esa cosa tan sencilla, ¿no? Que habría que estudiar, ese cambio generacional, ¿no? O sea, nosotros crecimos con ese autoritarismo, ¿no? El papá decía dónde se iba a comer o qué se comía, o a dónde se iba a pasear, o etcétera. ¿Qué se veía en la televisión? Que en esos momentos pues, solo había una televisión, ¿no? Quizá ahora pues, ya hay más dispositivos, pero o sea, eso está suscitando un cambio, es consciente, es inconsciente, ¿cómo lo hacemos, no? Se pone más interesante. ¿Qué pasa en las familias donde hay niñas y niños? ¿Cómo se está haciendo la formación paritaria, no? Todos estos temas que tenemos que discutir y que pareciera que no hay un interés por parte del Estado, insisto, ¿no? El gran proyecto debería de ser una reforma educativa en serio. Y ahorita vamos a tener un rezago con los 2 años de pandemia que nos echamos, digamos así, con una deficiente educación, porque todavía no le entrábamos a la digitalidad. O sea, hay retos importantes, ¿no? Claro, hay que tener una formación en democracia, pero no lo estamos pensando. Hoy en 2023 no lo estamos pensando. ¿Cuánto nos vamos a tardar en pensarlo? Y cuando ya nos demos cuenta, pues ya salió otra generación, que es la que nos va a gobernar cuando nosotros seamos adultos mayores y a ver cómo nos va, ¿no? Muy bien. Roberto, adelante. Sí, doctor, es que estoy de acuerdo con lo que dice Sujei respecto de la participación que en este tema tiene la familia. Y entonces cuando lo mencionaba, me vino a la cabeza una frase de Licurgo, que es muy buena, no sé si la han escuchado, que dice, tú primero ve y establece la democracia en tu casa. Y entonces creo que ahí uno entra digo, yo no tengo hijos, pero me imagino en mi seno familiar que mi padre, retomando el ejemplo que ahorita comentabas, doctor, si mi padre hubiera hecho eso de, a ver, vamos a decidir qué se come democráticamente o a dónde vamos a hacer el súper democráticamente o a dónde vamos a salir, pues era impensable, ¿no? Pero me parece que es una frase muy buena que lleva a la autorreflexión, hasta dónde uno estaría de acuerdo en ceder la dirección del hogar o de la familia en manos de unos niños. Nomás lo dejo ahí en el tintero para reflexión, para que forme parte de ese pensamiento crítico. Sí, pues yo creo que estamos todos intuyendo que hay ahí un área de oportunidad tremenda, ¿no? O sea, es decir, nosotros mismos como padres no sabemos, o sea, no, sí, exacto, ¿no? O sea, sí, cómo ejercitar la democracia en nuestros hogares, ¿no? Y creo que el gobierno parte, o el Estado parte también de hasta dónde suelta las riendas, creo yo. Sí, yo creo que hay un símil, ¿no? O sea, finalmente, eso es interesante, eso ya se ha estudiado, ¿no? O sea, finalmente el Estado se comporta como un gran padre de familia, ¿no? Que dice, yo ayer escribí sobre eso, escribí sobre el municipio, constitucionalismo municipal en Axis, y hacía esa reflexión. ¿En dónde, doctor? En Axis, a ver si quieren se lo ¿Es una revista? Ajá, es el blog de la Escuela Judicial Electoral. Ah, ok. Ahorita se los comparto, pero justo, a ver, porque quiero recuperar una cosa interesante de una expresión de un político mexicano de 1823. Ahorita aquí les digo, todo es sinergias, pues se van articulando cosas. Y aquí lo estoy copiar y miren. Fray Servando Teresa de Mier, según O'Gorman, que lo cita textual, dice, querer desde el primer ensayo de la libertad remontar hasta la cima de la perfección social es la locura de un niño que intentase hacerse hombre perfecto en un día.
No agotaremos en el esfuerzo, sucumbiremos bajo una carga desigual a nuestras fuerzas, ¿no? Esto lo dice Fray Servando Teresa de Mier cuando se estaba discutiendo el federalismo en México. Básicamente lo que dice Fray Servando Teresa de Mier es que los mexicanos y las mexicanas de ese tiempo, de 1824, eran como niños y que entonces no podrían soltárseles las riendas de lo político. Y por eso entonces nuestro federalismo era un federalismo centralizado. O sea, el centro y los políticos del centro tomarían las decisiones de todo el país y paulatinamente irían soltando cosas, ¿no? Pues hemos llegado a 2023 y hay muchas cosas que no han soltado. Y quizá el ejemplo más emblemático sea el municipio. O sea, siempre es, no, las autoridades municipales están perdidas, es el último reducto, ¿no? De la inmadurez política y democrática, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a alcanzar esa madurez, ¿no? Para participar políticamente. ¿Quién lo determina? Pues si le toca determinarlo a quien tiene el poder, no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca. Sí, Juan Pablo, adelante. Doctor, buenos días, compañeros. Pues sumamente interesante, ¿no? Lo que están comentando los compañeros respecto a cómo decidir o qué puede pasar, ¿no? Con darle igual a los niños la libertad de decidir. Y quiero comenzar con algo, doctor. Retomo lo que dijo de la edad, ¿no? Con el tema de la edad, de cuestionarnos por qué a los 18 años, por qué no antes, por qué a los 21, si en la exposición de motivos se explica el por qué, o si hay un estudio que fundamente, ¿no? El establecer esos parámetros. Y muy importante, yo creo que esto lo podemos tomar, ¿no? Para discernir de otras cuestiones dentro del derecho. Por ejemplo, ¿por qué se establecen los términos como se establecen, ¿no? ¿Por qué 15 días para promover un amparo? ¿Por qué el término común de los 3 días? ¿Por qué en algunos estados 9 días para la apelación, para la recursión? ¿Por qué establecen los términos, ¿no? O sea, ¿por qué el legislador dijo, a ver, yo considero que son 15 días, ¿no? En 15 días a la persona le da tiempo. O sea, ¿por qué establecen los términos? ¿Por qué las sanciones, no? ¿Por qué decir tantos años para este delito o tal sanción para una omisión? No nos explican y nosotros a veces no nos cuestionamos, ¿no? O sea, creo que es bien importante empezar a cuestionarnos esa parte, ¿no? ¿Por qué se establecen así las sanciones y por qué los términos también, incluso? Y retomando lo que comentaban Roberto y Sujei, es una alerta que actualmente, bueno, perdón, hago una introducción. Yo vi un documental de un canal, hay una empresa alemana, donde decían que desde hace algunos años o décadas, pues se venía midiendo, ¿no? La inteligencia o como humanidad, y pues lo hacían principalmente en los niños, y que cada determinada década, pues iba aumentando el coeficiente intelectual, pero que ya en los últimos años se quedó estático. Contrario a que pensamos que decimos, no, ya los niños de ahora vienen más despiertos, tal vez sí por todo el cúmulo de información que tienen, que a veces también eso nos satura, el tener tantísima información que no podemos ir procesando, no podemos digerir. Entonces, es una alerta, ¿no? Y viene de la mano con lo que están comentando, ¿no? Que tenemos como que esa oportunidad de empezar a educar a los niños y a los adolescentes y también nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí me llama la atención porque sí explica, ¿no? Y sí da fundamentos y dicen cuántos estudios hacen donde dicen, hemos comprobado, ¿no? Que venía aumentando el coeficiente intelectual y de momento se detiene. Y ya no solo que se detenga, sino que puede empezar a haber un retroceso, ¿no? Y más ahorita con el boom de la inteligencia artificial, estamos preocupados, ¿no? De que si la inteligencia artificial nos va a sustituir o no. Yo, desde mi punto de vista, creo que no podemos ser sustituidos, sino que es una herramienta que podemos utilizar, pero aquí lo importante es que nosotros también nos preocupemos por seguir cuestionando, por fomentar ese pensamiento crítico de por qué están sucediendo así las cosas y la base que ustedes nos están dando en este diplomado, por qué no pueden ser o mejorar por qué no proponer algo de cómo mejorarlo también, ¿no? Cómo pueden ser mejor. Y ya para cerrar mi comentario, doctor, decía Roberto, bueno,
hay que ser cuidadosos, ¿no? En preguntarle a los niños, bueno, ¿qué les parece si hacemos el súper o si comemos en tal lado? Hay una línea muy delgada entre dejarlos hacer lo que ellos quieran, y también lo podemos equiparar nosotros, esta metáfora también ya como en la vida adulta. Es una línea delgada entre dejarlos hacer lo que ellos quieran e irlos educando para que aprendan a tomar decisiones. Se les deja tomar la decisión y con base a las consecuencias, a ver, tú quisiste que fuera de esta forma, y mira, esto fue lo que sucedió, ¿por qué no propusiste que fuera de otra manera, no? Es decir, el ir aprendiendo a decidir, sobre todo, ¿no? Cuidar que no se convierta en un haz lo que tú quieras, ¿no? Tú tomas la decisión y va a ser como tú quieras hacerlo, sino el fomentar que aprendamos a decidir, doctor, eso sería mi comentario. Y justo es eso, ¿no? O sea, pensamiento crítico supone hacerse preguntas, y ya también lo decía Suhey, ¿no? O sea, incluso Lyotard, que es un filósofo francés, tiene un libro muy bonito que se llama Textos desde la ingenuidad o algo así, ¿no? Entonces él recupera como esta parte de la niñez y dice, pues es que después en la adultez perdemos esa capacidad crítica. O sea, el niño está siempre preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, ¿será que adultez significa de alguna manera un retroceso? O sea, el ser adultos significa acontentarse, ¿no? Y dejar de desafiar al sistema. Y ese es un tema pedagógico. ¿Cuándo surge en la conciencia del niño el tema de la legalidad o de la norma o del respeto a la autoridad, ¿no? ¿Por qué a veces es necesario que el niño desafíe esa autoridad? Y como dices tú, además se suma el tema de la información que ahora reciben pues a partir del uso de la tecnología, que pues obviamente les puede en algún momento hacer más críticos respecto de algunos temas, pero en algunos otros temas hacerlos más manipulables, porque también la tecnología tiene esa tendencia a manipular. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar que esa formación termine pues generándoles un tipo de formación cívica no adecuada, ¿no? Todas son esas preguntas interesantes. Sobre lo que dices de los términos, siempre a mí me ha parecido eso, ¿no? Que son ocurrencias, ¿no? O sea, cuando dicen, va a estar 72 horas, bueno, y 72 horas para una persona puede ser mucho, para una persona puede ser poco, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, yo entiendo que la ley tiene que ser general, pero ahora que estamos hablando del principio de pro persona, pues para una persona que ha estado muchas veces recluida, esas horas no van a hacer nada, ¿no? Para una persona que nunca ha estado recluida, pues esas horas van a ser un infierno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para, pues eso, ajustar, digamos, esos términos? Porque en su momento fueron ocurrencias, ¿no? Fueron ocurrencias. Y pasa con todos los términos y plazos que la ley contempla. Es interesante la discusión, ¿no? Porque justo pensamiento crítico lleva a deconstruir, lleva a cuestionar, ¿no? En función de qué se han tomado esas decisiones, en función de qué las tomaremos, en función de qué vamos a hacer los cambios. Aquí Manuel también, Ángeles comentaba, ¿no? Sobre esto que ya habíamos mencionado a propósito del machismo, ¿no? Y el espectro democrático, y estas experiencias, ¿no? Que tuvimos nosotros de niños, de niñas, y que ahora pues vamos haciendo explícitas, y que hoy nos vamos enfrentando también pues al reto, en algunos casos de los que somos padres de familia, pues de cómo hacer esa formación democrática, ¿no? Como dices tú, me parece interesante eso de, pues hay que responsabilizarles, ¿no? O sea, bueno, te estoy haciendo partícipe de una toma de decisión, ¿no? Pero los resultados de esas decisiones pues van a ser responsabilidad tuya, ¿no? Yo te estoy acompañando, yo te estoy generando también esa madurez emocional para que tú te hagas responsable, ¿no? Porque también es cierto que una crítica que se está haciendo a las generaciones, vamos a decirlo así, más jóvenes, es que les estamos generando hipersensibilidad, ¿no? O sea, es decir, que no les estamos fortaleciendo esa inteligencia emocional, y entonces, por ejemplo, no tienen capacidad de frustración, dicen, ¿no? O sea, sobre todo se refieren a esas generaciones jóvenes, ¿no? La generación de cristal, dicen, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no les sale bien, entonces se les viene el mundo
abajo, y entonces hay un problema para afrontar los retos de la cotidianeidad. Entonces, esto nos está llevando a una conclusión bien interesante, ¿no? Participación política, pensamiento crítico, formación cívica, supone un estudio multidisciplinario, o sea, supone acercarnos a qué están diciendo las teorías pedagógicas para decirnos cómo se debe formar la inteligencia emocional, cómo generar responsabilidad cívica, cómo hacer, fortalecer estas virtudes sociales, ¿no? Porque, insisto, nosotros somos los primeros interesados, porque esas generaciones van a tomar decisiones fundamentales, por ejemplo, sobre la distribución y el uso del agua. Eso es lo que se viene. El tema medioambiental, Weinbank, ya lo estamos sufriendo. Hay sequía en todo el país. En donde nunca había habido sequía, ¿no? Creo que el 76% del país está ahorita en un problemón de agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ahí se van a tener que tomar decisiones fundamentales. Y entonces es la generación que viene la que va a tener que tomar cartas en el asunto, y ahora es cuando nos correspondería darles algún tipo de herramienta, ¿no? Sobre todo en términos, yo digo, de construcción de consensos, que es lo que hace mucha falta en este país, ¿no? Es decir, de ponerse de acuerdo, de saber argumentar, ¿no? Sobre qué opción es mejor que esta otra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esas decisiones colectivas se van a tomar en función de una calidad en la argumentación, ¿no? Entonces, urge emancipar la argumentación, urge emancipar la interpretación de la Constitución, porque hoy se tiene la idea que solo una élite, que solo un pequeño sector tiene que acceder a esos saberes, ¿no? O sea, los niños tienen que saber argumentar sus derechos, porque si no, entonces son susceptibles a que cualquiera les venda una idea autoritaria y la compre, ¿no? Urge que el pensamiento crítico se generalice, se democratice, yo es lo que diría. Dice Roberto, pues ahí está el ejemplo de la autoría del artículo para esta sesión de Azhar Hussain. A ver, cuéntanos más, Roberto. No, pues pone el ejemplo que hicieron en una región de Colombia de cómo fomentaron la participación de los niños en primaria para la toma de decisiones, pero que se vieran impactadas con resultados. Por ejemplo, les preguntaron qué mejoras harían en la escuela y muchos dijeron, no, pues hay que pintarla. Entonces el gobierno llegó y la pintó y pues el impacto fue brutal en las mentes de los niños porque vieron, o sea, ya desde chicos los están educando para saber pedir las cosas ante el Estado. Entonces el ejercicio que pusieron en práctica fue muy bueno. Sí, yo creo que todo eso suma, o sea, todo lo que implique que tomen conciencia sobre cómo participar políticamente y que nosotros escuchemos también, ¿no? Sus propuestas, porque la verdad es que en torno al estudio del cerebro estamos en pañales, o sea, no sabemos realmente cómo opera el cerebro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que posiblemente muchos niños y niñas tengan respuestas de manera intuitiva, porque esa, o sea, como se acuerdan de esta joven, ¿no? Greta Thunberg, creo, ¿no? O sea, vio de manera maravillosa cómo podía hacerse un movimiento social de magnitudes globales para defender lo del cambio climático, y lo logró, ¿no? Siendo una niña, poniéndose afuera de su escuela con una pancarta, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que falta más conocimiento sobre esas etapas de la vida y cómo incluso podrían terminar siendo, pues eso, ¿no? Greta Thunberg, exactamente, Roberto, ¿no? Me acordaba del nombre, no del apellido bien. Entonces, creo que un poco participación política supone enfocarnos más que en lo que llaman democracia institucional, en la democracia ciudadana o en la democracia social, ¿no? Porque la democracia institucional, pues que tiene estas reglas, ¿no? Que conocemos por el derecho electoral,
a veces se olvida de justo incentivar esa participación sustantiva, ¿no? Eventualmente, pues encontraremos un punto de acuerdo donde las dos democracias coincidan, pero digamos que este tema hoy tiene que ver con educación. Y la educación cívica, pues tiene que ver, eso, o sea, es el tema hoy de pensamiento crítico, pues tiene que ver con ampliar la dimensión del derecho a la participación política, como decía yo al inicio, ¿no? O sea, es decir, hay que pensar todos los espacios en los que nosotros tomamos decisiones y en esos espacios qué insumos tenemos de pensamiento crítico, o sea, es decir, qué información estamos recibiendo, cómo la estamos recibiendo, ¿no? Cómo la estamos procesando, cuál es la calidad de nuestra democracia en ese aspecto, ¿no? No de si necesariamente salimos a votar, ¿no? Es decir, ¿cuántos fueron a votar? Eso debe ser la última preocupación. La primera preocupación es cómo estamos resolviendo los temas de la vida pública todos los días. Insisto, si luego la democracia institucional nos ayuda, mejor, porque la democracia institucional va a venir y decir, bueno, a ver, te armo un foro, te concedo un espacio, te genero una consulta. Ojo que las herramientas ahí están, ¿eh? O sea, digo, es difícil, pero nosotros podríamos reunir un determinado porcentaje para plantear una iniciativa de ley, ¿no? O sea, podríamos hacer incidir, digamos, en ese aspecto. Claro, casi está planteado como para que no se logre, ¿no? Pero podríamos plantear una consulta, ¿no? Así está en la Constitución. Entiendo que es como con las candidaturas independientes, o sea, son cosas que el derecho convencional obligó al sistema mexicano a incorporar en la Constitución y que tenemos ahí, pero que pues, son muy difíciles de lograr, ¿no? O sea, porque al final de cuentas sí tenemos una férrea partidocracia, ¿no? Que además es la que resuelve y hace las reformas y no termina por soltarlo todo. Insisto, estamos todavía como en 1823 diciendo Fray Servando Teresa de Mier, es que los mexicanos no tienen todavía la madurez política, ¿no? Y eso, decíamos en el símil, ¿no? Se representa en el sistema político como se representa en el sistema educativo, ¿no? Entonces, ahí ir avanzando en esas cuestiones, ¿no? Esa era mi propuesta para esta mañana. Creo que generó interés, creo que a mí en lo particular me sigue incitando a investigar sobre el tema, ¿no? Ahí les copié algún también artículo sobre la ciudadanía en niños, y porque esta autora dice, en ningún lado dice que la ciudadanía solo se circunscribe a los 18, ¿no? En cualquier caso, yo digo que el argumento sería, el derecho a la participación política no se circunscribe a los 18. O sea, los niños, niñas, jóvenes tendrían derecho a participar políticamente justo eso, antes de los 18. Porque ni modo que no tengan derecho a la información política o derecho a la formación política, ¿no? O derecho a asociarse. Eso sería debatible, es interesante ese asunto, ¿no? Libertad de expresión, o sea, ¿solo a los 18? Está interesante, ¿verdad? Que hablamos así muy genéricamente, derechos de niñas y niños. ¿Cómo, no? Sergio, adelante. Sí, es que yo pienso que el problema está en, como usted dice, en que no podemos dejarlo en manos del gobierno, porque si lo dejamos en manos del gobierno, pues el gobierno va a seguir con la educación enfocada de acuerdo a sus intereses. Entonces, yo creo que es parte de que la ciudadanía sea crítica, tenga pensamiento crítico para poder como reeducarse en temas de participación política, participación social. Bueno, la política pues que le va a redundar en lo social, en el beneficio social. Eso era lo que iba a decir. Sí, sin duda. O sea, yo creo que articulamos algo interesante a partir de esto, ¿no? O sea, de pensamiento crítico, participación política,
y educación cívica, ¿no? Y entonces con ese tridente hicimos un ejercicio interesante. Yo, de hecho, les voy a confesar que, o sea, este tema lo traigo acarreando desde hace como 2 años. Por ahí hice un par de programas, un podcast en Decídete, ¿no? Tratamos este tema así abiertamente. Y luego dije, lo voy a asumir como mi tercer artículo del cuatrimestral pero ya hice otra cosa, ¿no? Entonces lo he tenido pendiente y sí le quiero hincar el diente, o sea, para esto que queda pendiente, ¿no? Saber cómo está en el derecho comparado, por qué surgió, y quizá cruzarlo con algunas teorías pedagógicas, ¿no? O sea, ¿qué dicen los pedagogos sobre la formación política, ¿no? ¿Cuándo surge? ¿Qué tipo de...? A ver si encuentro algo y presentarlo como artículo cuatrimestral. Ese es mi ideal, pero pues qué bueno que se dio la oportunidad. Y ahí quien también quiera entrarle el tema y sumarse que hagamos un pequeño proyecto sobre esto, ¿no? Porque creo que ustedes como yo estamos intuyendo que hay una tremenda área de oportunidad ahí. ¿Por qué? Porque entonces esto supone que el sistema electoral, primero está mal nombrado, ¿no? Tendría que llamarse Sistema de Participación Política, ¿no? Como ya se llaman algunos OPLES, creo, ¿no? Algunos institutos se llaman electorales y de participación política, pero en realidad tendría que ser así, Instituto Nacional para la Participación Política. Si fuera ese el caso, y si hacemos caso a la Constitución, entonces la tarea es abrumadora. No sé si me explico. O sea, estamos discutiendo por reducir lo electoral, cuando en realidad tendríamos que discutir por ampliar la participación. Sí, doctor. La mayoría de los estados, de los OPLES, antes de la reforma de 2014, tenían el nombre de electoral y de participación ciudadana. Y después de la de 2014, a partir de 2014 ya retoman el nombre de Instituto Electoral y ya son pocos los que tienen incorporado esto de la participación ciudadana. Y sí, tiene usted razón. Lo que se debe es limitamos el tema de la participación política de la ciudadanía a lo electoral, pero creo que es parte de la evolución en la que se debe trabajar. Ya, ahí les va, por último, el del minimalismo electoral que apareció en Animal Político. Yo creo que les va a gustar mucho ese texto. Sí, Juan Pablo, adelante. Ahorita, doctor, que comentó lo del área de oportunidad y lo de la participación política, ciudadana, creo que esto sí puede marcar un hito, doctor, porque de manera cultural, o no sé, en general, malinterpretamos el tema electoral con la participación en política. O sea, la mayoría de las personas, la gran mayoría, cuando participan, digo, en un proceso electoral, que acompañan a algún candidato o algún movimiento que busca un cargo de elección popular, dicen, no, pues es que yo anduve en la política, ¿no? O ya ando en la política. Y dicen, no, son bien políticos, pero nunca han participado o no han sido servidores públicos, funcionarios públicos, o siquiera un comité de participación ciudadana, ¿no? Para implementar algún plan de desarrollo, los temas de obra pública, o cómo se gasta el recurso, ¿no? Ahí lo dejan, ¿no? Incluso se repite mucho el fenómeno de que llega a ganar el proyecto y dice, no, yo hasta aquí, yo de querer trabajar ahí, no, yo tengo mi trabajo, yo no voy a participar. Entonces sí estamos, no entendemos bien el concepto, ¿no? Entonces sí, muy interesante lo que dice, ¿no? Es un área de oportunidad muy grande para establecer un nuevo paradigma, un cambio de paradigma. Exacto, un cambio de paradigma, ¿no? Que entendemos eso revitalizaría la política, porque como dices tú, y bueno, y ayer justo lo mencionaba yo en el tema de Chantal Mouffe, ¿no? Que dice, una cosa es lo político y otra cosa es la política. La política la entendemos como esa actividad de unos cuantos, ¿no? Que quieren
profesionalizar esas cuestiones y la entendemos como algo lejano, ¿no? Como algo que no nos toca. Lo político es lo que nos toca. O sea, es esa parte agónica y antagónica, dice Mouffe, ¿no? En la que nos movemos todos los días, en la que hablamos con los demás para organizarnos y para decir, para realizar actividades que nos interesan, ¿no? Entonces, ese es efectivamente, ese es el cambio de paradigma, es una nueva área de oportunidad y que si la entendiéramos, entonces, pues ya no tendríamos que estar justificando por qué hay un Instituto Nacional Electoral y por qué no tienen que reducirle el presupuesto y por qué tiene que haber muchas más áreas, ni estaríamos discutiendo si quitamos o no los soples, ¿no? O sea, necesitamos, ¿no? Que haya eso. Es más, necesitamos, decía yo en ese artículo, que lo haya a nivel municipal. Hay que haber una dirección de participación política a nivel municipal, ¿no? Dice Manuel, la educación juega un papel determinante, sin embargo, el Estado ha limitado los principios de la vida electoral, por ejemplo, la máxima difusión, exacto, educación cívica, sobre todo plantear nuevos contenidos, exacto. Ahí tenemos que hacer frente, ¿no? Frente común. Pues muchísimas gracias, creo que salió bien esta clase, ¿no? Yo la disfruté muchísimo. Gracias y por sus comentarios, sus reflexiones. Me gustan estas clases que quedan abiertas, ¿no? O sea, que se va uno con ganas de investigar, de leer, de saber. No me lo van a creer, pero yo ahorita acabo justo de abrir el ChatGPT y le acabo de preguntar eso. ¿Por qué la ciudadanía en muchos países comienza a los 18 años? Ya me contestó la inteligencia artificial. Les voy a dejar con la duda. Doctor, ¿y dónde se consulta el ChatGPT? La verdad es que no me he metido, lo he escuchado, pero... No así ponlo en Google, pon ChatGPT. La página concretamente te la digo, se llama ChatOpenAI. OpenAI.com. Ajá. Ah, ya la vi aquí. Ok, ya la dejo aquí abierta. Te va a pedir que te inscribas. Ok. Si tienes una cuenta de Google. Sí. Y ahí te va. Ahorita me dijo una obviedad, pero voy a intentar, o sea, el chiste es cómo le preguntes. Ok. ¿No? Voy a intentar preguntarle que si hay algunas teorías pedagógicas. Luego inventa cosas, ¿eh? O sea, te inventa tal pedagogo, tal. Entonces tienes que constatarlo porque normalmente te da referencias de libros que no existen y esas cosas. Pero bueno, es interesante. Nada más como un ejercicio así lúdico, ¿no? Justo. Bueno, gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Bye, gracias. Gracias.